tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, nueva edición de Hola Doctor. Acá ya estamos en pleno enero, pleno verano, mucho calor. Bueno, pero los temas de salud siempre están al día. Siempre estamos hablando de temas de salud, de problemáticas o de cosas nuevas. Hoy nos hemos enterado y hemos invitado a este especialista de que por ahí se puede hacer cirugía general y también hacer endoscopía digestiva a la vez. Entonces por eso está con nosotros Vanessa Salazar. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal, David? ¿Es así? ¿Cómo es el título? ¿Cómo es exacto? Bien, yo soy cirujana general, sí. Hice la residencia, que implica recibirse de médico, sí. 4 años de residencia, y después hice la formación endoscópica, que fueron de 2 años, certificado avalado por diferentes entidades, y colegiado en el Colegio de Médicos de acá de Bahía Blanca. Claro. Bueno, después me vas a explicar de eso. Bueno, pero ahora quiero saber de dónde sos. ¿Sos de Bahía? ¿Sos de afuera? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo soy de Río Negro, soy rionegrina, de Villa Regina. Estamos acá a 500 en el kilómetros. Centro de la Perla del Valle. La Perla, sí. Bueno, y me vine a estudiar medicina. Ajá. Y bueno, me recibí de médica acá en la Universidad Nacional del Sur. ¿Por qué elegiste esta y por ahí no elegiste Comahue, que también está cerca, o no tiene Comahue en medicina? Sí, estaba Comahue, pero bueno, Sí. Yo inicialmente no quería ser médica. Yo me vine a estudiar bioquímica. Mira. A pesar de que mi formación fue en una escuela técnica. No me digas. Sí, ¿Cómo fue que caíste en una escuela técnica? ¿Viste? Bueno, ahora sí es común que las mujeres vayan a una escuela técnica, antes era para varones, pero ¿cómo fuiste ahí? ¿No fuiste a una escuela nacional, una escuela de comercio, una escuela de otro tipo? Bueno, la verdad que fue hace tanto tiempo que ya me olvido. ¿Te gustaban los fierros, como suele decirse? Después me gustaron cuando incursioné, exacto. Ajá. Fue la verdad una elección de mis padres, formarme en una escuela si bien católica, era acorde a lo que ellos tal vez esperaban en ese momento y la educación de ese lugar, pero era una escuela técnica mecánica. Claro, entre tantos varones, pues sería mayoría varones. Sí, el 95% eran hombres, y bueno, éramos 2 mujeres, tengo memoria de eso. Y bueno, finalizando mis estudios secundarios, había que decidir qué hacer después. Ajá. Me hago un test vocacional y bueno, ahí surge que claramente, tal vez, y después me doy cuenta que así fue, mi vocación era la salud. Nada que ver con las tuercas, con los fierros, con... Nada. Nada, porque que hacen de todo, carpintería hacen de todo. Desde soldadura, típico, tornería. ¿Hiciste todo eso? Todo eso. Eran 6 años, uno ya salía con un título de técnico. Muchos de mis ex compañeros tengo entendido que con eso ya podían salir a trabajar. Bueno, yo elegí la otra parte, seguirme formando y bueno. Bueno, te da el test vocacional, te dice tema salud. Salud. ¿Y ahí qué? Algo más específico, bioquímica, la parte relacionada a toda esa área. Sí. Así que bueno, vine a rendir. Rendí los ingresos a bioquímica, hice el primer año lo hice completo y a fin del año me doy cuenta que no era lo que a mí no era eso tampoco. Me gustaba. Era medicina general, ¿verdad? Sí. ¿Y te anotaste acá en la UNS? Me anoté en la UNS, sí. Bueno, había que rendir los ingresos. Sí. Generalmente te piden un año de otra especialidad, como a veces un año de enfermería, te piden un año de algo. No es necesario, que esté relacionado con la salud, por lo menos cuando yo estuve. Está bien. Pero bueno, me acuerdo que fue en noviembre, si mal no recuerdo, llamo a mis padres para decirle que no iba a estudiar más. Fue todo telefónico. Sí. Y bueno, te vamos a acompañar en lo que decidas. Ellos pensaban que yo no iba a estudiar más. Nada. Extrañaba mucho, muy familiar. Y no, la decisión era que iba a seguir medicina. Empezaste medicina. Me sirvió el año porque era lo que necesitaba. Sí. ¿Y cómo te fue en medicina? ¿Qué fuiste encontrando en medicina que por ahí esperabas y qué cosas encontraste que no esperabas? Y la carrera de acá de la Universidad Nacional del Sur, que yo estoy muy conforme por la formación que tiene, porque está fuera
de lo tradicional, sí. Da un amplio panorama de lo que uno después va a ejercer, desde la relación médico-paciente desde el día 1, sí. estar en contacto con el paciente. Eso es importante. Claro. Creo que es la base de un buen rol en este momento, claro. Social también, ¿no? ¿Y cómo es eso de estar con los pacientes? Porque a veces uno se imagina cosas y después cuando ve la realidad, ver el paciente, ver lo que hay que hacerle, sí. Ver las problemáticas, ver la salud, lo bueno, lo malo, las grandes enfermedades, ¿cómo se va asimilando eso? Y yo creo que es un proceso, David. Primero a uno le tiene que gustar lo que hace. Sí. Yo siempre dije, y esto lo aprendí de mis padres, no hay mejor cosa que uno trabajar de lo que le gusta. Tal cual. Sí. Porque es inherente a lo económico. Sí, sí, sí. Uno recibe dinero por un lado, pero por el otro lado está haciendo algo que a uno le complace. Sí, tal cual. Y es lo que me pasa a mí, gracias a Dios. Sí. No es fácil encontrar lo que a uno le gusta. No, claro. El camino es largo, vos pensás que yo no he parado de formarme y tengo un largo camino todavía. Todo en pos de darle calidad de atención al paciente. Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue? Te preguntaba, ¿cómo te fue en esto de empezar a encontrar pacientes, atender pacientes, ver enfermos? ¿Cómo lo tomaste eso? Porque a veces uno imagina cosas y de pronto dice, esto es muy fuerte. Y yo, David, cuando termino cirugía, sí. No tuve la oportunidad de abrirme un consultorio inmediato. Claro. ¿Pero por qué? Porque mi formación en endoscopía era tiempo completo. Era de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sí. 16 horas, eso iba variando. Sí. Entonces no tenía ni tiempo, y para solventarme mi formación yo hacía guardias los fines de semana. Mira. Pero primero de todo fuiste médica. Sí. Y después, ¿y cirugía? ¿Por qué cirugía? Y cirugía yo lo relaciono más con la parte manual, que a mí me gustaba, la invasión, sí. El conocer más allá, no quedarse con lo superficial, pero superficial ¿en qué sentido? De palpar, de tocar. Sí, ver qué hay adentro. Inclusive. Correcto. Claro. ¿Y dónde hiciste la especialidad de cirugía? Yo la hice en el Hospital Naval, de Puerto Belgrano. Sí, claro. Fueron 4 años también de formación, como todos sabemos, una residencia implica 4 años también intensivo. Claro. Para poder salir después al ámbito laboral. A veces no es fácil emprender cirugía porque uno de pronto tiene que destapar, ver cosas, ves cosas buenas, ves cosas malas. ¿Cómo pudiste enfrentar eso? ¿Cómo tuviste fuerzas para enfrentar eso? No es fácil. Totalmente. Con respecto a eso, David, hasta el día de hoy es complejo, a nosotros no nos enseñan a dar malas noticias. Claro. A uno le pueden dar herramientas, pero después uno vive porque después cuando uno se pone del lado del paciente, claro, tal cual. Ahí donde está la empatía del otro, no es fácil decirle al paciente tenés cáncer. Sí, seguro. Primero hay que diagnosticarlo. Sí. Primero hay que conocer la realidad, porque para mí el paciente está al frente mío, pero atrás hay un entorno. Seguro. Y probablemente su familia me va a volver a ver porque si tiene cáncer hay que controlar a la familia. No es fácil, pero se puede, se va aprendiendo y es de a poco esto. ¿Vos cómo empezaste en eso? ¿De a poco? ¿Empezaste, no digo como instrumentadora, pero metiendo mano un poquito y de pronto dijiste, ahora me toca a mí? ¿Cómo fue eso? Sí, en el régimen de la residencia es todo progresivo. El primer año está la parte teórica, se inicia entrando a quirófano. El segundo año uno empieza un poco más a introducirse en las técnicas quirúrgicas. Y de a poco, es un proceso de 4 años que el objetivo es que en el 4.º año uno ya esté capacitado, mental, como para enfrentar, teóricamente y práctica para enfrentar a un paciente. Yo hoy por hoy opero pacientes que vienen a mi consultorio, pero ya son cirugías programadas. Claro, tal cual. Pero, ¿y vos te acordás lo primero, la primera gran, entre comillas, gran operación que hiciste? O sea, la operación, por decir, yo estuve al frente, ¿te acordás? Sí, cómo no. Fue el primer año, al finalizar mi primer año, había que rendir la parte práctica. Claro. Y ahí debuté con un abdomen agudo, un abdomen quirúrgico, y era una apendicitis aguda. Una apendicitis. Sí. Y estaba de guardia
y no había forma de decir que no. No, tal cual, es una Claro. urgencia quirúrgica. Claro. Pero bueno, gracias a Dios se pudo ¿Y hacer. te acordás quién era? O sea, no digo la persona, pero ¿qué era? ¿Una persona grande, un chico? ¿Te acordás quién? Específicamente, si te digo, no me acuerdo, pero me parece que era una mujer joven, Claro, pero ya hace mucho. Después, sí. después empezó la cascada de cirugías porque Claro. es de a poquito esto. Sí, te vas haciendo. Sí, sí. En la segunda parte vamos a hablar de lo que haces ahora. Le repetimos a la gente que sos cirujana general, especializada en cirugía endoscópica. Exacto, la especialidad mía es cirugía general y a lo que me dedico específicamente hoy por hoy es a la endoscopía digestiva. Endoscopía digestiva. No está reconocida como especialidad endoscopía. No. Todavía no. Yo creo que en un futuro sí está avalada la formación, pero son cursos que se hacen posterior a una especialidad. Tal cual. No es que el médico va a salir de la universidad y se va a poner a hacer endoscopía. No, tal cual. Son procedimientos invasivos que hay que tener conocimientos previos de alguna otra especialidad. Seguro que sí. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa. Interesantísima la charla, ¿no? Cosas nuevas que van apareciendo, personas jóvenes que están muy especializadas, que están acá en Bahía Blanca. Vinieron de afuera, pero están acá, están con nosotros. Interesante la historia y bueno, vamos a tratar de saber un poco más de qué es lo que se hace. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa es interesantísimo. Linda historia, escuchamos en la primera parte con Vanessa Salazar, que no es de acá, es de Regina, pero ya está acá en Bahía Blanca, y que es la primera especialista en cirugía general, especializada en... Ahí siempre me queda la endoscopía digestiva. Bueno, sí. Bueno, eso, la repetimos otra vez. vez. No, sí, está bien. Ah, bueno. No, sí, está bien. Estabas re bien, estaba bueno lo que dijiste. Sí, ¿por qué sos la primera? Muy buena pregunta. Es cierto, ¿no había nadie antes? No. ¿O por qué se te ocurrió eso? Bien. Mi objetivo inicial después que yo termino cirugía, digo, ¿qué hago ahora? Claro. Hay muchas especialidades. Sí, tal cual. Y hay que hacer, para mí es mi perspectiva personal, hay que hacer algo que no haya mucho, pero hay que hacerlo bien. Sí, Entonces hay que hacer una cosa sola. Sí. Entonces empecé a evaluar varias cosas, por eso yo roté el último año de mi residencia en el Hospital HAM, dentro del Instituto IGEA. Estás en el Instituto IGEA. En el Instituto IGEA, roté 4 meses y bueno, posterior a eso propuse una formación de un tiempo, en este caso fueron 2 años intensivos y exclusivos, que el colegio nos avaló la presentación de este proyecto. ¿Colegio de Médicos? En el Colegio de Médicos correcto. de Bahía Blanca. Sí, sí.
¿Y por qué te digo la primera? Porque generalmente el gastroenterólogo es el que generalmente hace la endoscopía. Sí. Y esto va a irse modificando de a poco y vamos a ver cada vez más cirujanos que hagan endoscopía, porque está un poco también relacionado a lo que uno hace. Claro. El cirujano del día 1 está con estudios invasivos, del momento que uno ya opera a un paciente es un estudio mucho más invasivo que una endoscopía. No, seguramente. Y bueno, también el cirujano lo que tiene es resolver la complicación, de lo que uno muchas veces no se habla de la complicación de la endoscopía. Seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí es un porcentaje mínimo, pero si pasa, claro. El paciente es mi 100%. Claro. ¿Cómo es el trabajo dentro de esto? Es decir, vos haces una endoscopía, ¿cómo operás? Por decir de alguna manera, vos haces una endoscopía y en qué momento haces cirugías o por qué motivos. Bien, cuando uno hace una endoscopía, lo que está haciendo... Explicamos a la gente que endoscopía es bien, por boca, no sé, la parte se dice alta, ¿no? Claro, el término endoscopía es un término general, donde uno ahí está incluyendo el equipo, el instrumento óptico que está utilizando. Correcto. Dependiendo del orificio donde uno vaya a trabajar de ingreso, es como se le da el nombre. Tal cual. Si es una endoscopía alta, yo voy a ingresar por la boca. Por la boca, sí. Si es una endoscopía baja o una colonoscopía, voy a entrar por el ano. Por el ano, correcto. Son diferentes equipos y la función que tiene es eso, visualizar el interior de un órgano. Correcto. Con respecto a lo que me preguntás, David, nosotros inicialmente cuando vemos a un paciente y le indicamos un estudio que tiene indicación precisa de una endoscopía, ya sea alta o baja, lo que va a hacer inicialmente es un estudio diagnóstico. Correcto. Es decir, va a entrar y va a observar lo que hay. Suponte que haya un pólipo, es decir, una lesión en el colon, que haya que resecar, que esté accesible, ahí es donde uno interviene de alguna manera, sacándolo, extirpándolo, y por ahí tal vez ahí se interpreta la parte que uno termina haciendo cirugía endoscópica. Claro. Pero bueno, básicamente es una endoscopía terapéutica. Sí, seguro. Son procedimientos más largos, pero bueno, lo más importante es que se puedan resolver por endoscopía. Claro. El pólipo, hay gente que tiene dudas entre lo que es un divertículo y un pólipo. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Y en el caso del pólipo tengo entendido que en general, no sé si es así, suelen sacarse, pero no sé si es así. Comentarle a la gente qué es una cosa, qué es otra, y en el caso del pólipo cómo se opera o cómo se trabaja. Bien, el pólipo es un crecimiento o una protusión, se podría decir, un tumor, porque tenemos tumores benignos, tumores malignos, que protuye, sale a la luz del colon. Hagamos de cuenta que el colon es una manguera, un tubo. Un tubo, sí. Y cuando uno observa un pólipo, una lesión de estas características, se va a ver bien. Que sale ahí que correcto. Claro. Hay diferentes tipos de pólipo, se podría hablar de eso, es muy largo. Y el divertículo, la diferencia que tiene, que no es un crecimiento a la luz. Como lastimadura, es una llaga. Es cuando se debilita una de las paredes del colon. Siempre yo a mis pacientes en el consultorio le doy el ejemplo de un neumático. Cuando se debilita alguna pared, la fuerza de la luz intraluminal protuye hacia la zona de debilidad. Entonces va a generar eso. Entonces cuando yo ingreso por la colonoscopía, lo que voy a ver es un orificio. Correcto. Ya no voy a ver esa lesión que protuyó a la luz del colon. Correcto. ¿Y los pólipos en general se tienden a sacar o hay casos en que sí, casos en que no? Los pólipos, dependiendo del tamaño, las características, hay que sacarlos. Correcto. Más allá del tamaño. ¿Por qué? Porque el objetivo de la colonoscopía es detectar lesiones precursoras de cáncer de colon. Claro, y el pólipo puede ser uno de esos. Exacto, el pólipo, y dentro de los pólipos el adenomatoso, que es la lesión más frecuente por histología, que el patólogo me va a decir luego de enviarlo, es la que uno va a ir a buscar. Claro. Hay pólipos más grandes, hay pólipos más chicos. Dependiendo del equipo que uno tenga, hay equipos de alta definición que uno también se puede aproximar a las características de esa lesión. Claro. Pero en general, David, los pólipos hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Sí. Claro. Y se mandan a analizar y después se mandan a analizar y dependiendo del resultado, esto es muy importante porque el paciente
Cuando uno termina la colonoscopía o la endoscopía alta, nos preguntan ¿y cómo estuvo? Claro. Cómo estuvo, pero más allá de eso, ¿cuándo me lo tengo que repetir? Y ahí es donde yo estoy limitada, porque yo necesito la evaluación del patólogo. Sí, y ahí es donde hay que ver cuándo hay que volver a repetir el estudio. ¿Vos operás, por ejemplo, casos de cáncer de colon también a través de esto, o en ese caso lo dejas para otro cirujano? Dependiendo la lesión. Ah, correcto. Eso va a depender del diagnóstico que uno haga, del tamaño. No es lo mismo que haya una lesión que esté obstruyendo toda la luz. Tal cual. Y ahí es muy complejo. Sí. Ahí hay que tener una formación mucho más avanzada. Pero, por ejemplo, si está la luz comprometida, eso ya es más indicativo de que vaya un coloproctólogo. Tal cual, ya es otra cosa. Exacto. Bueno, hablemos de la parte alta. Es decir, vos entras por la boca y ¿hasta dónde llegás? La endoscopía alta inicia en la boca, como vos decís, y termina en la segunda porción del duodeno. Sí, que está después del estómago. Exacto. Tenemos la boca, el esófago, el estómago y sigue a continuación el intestino delgado. Sigue. Claro. Pero el intestino delgado tiene muchos metros y las dos primeras partes uno llega. ¿Y ahí qué buscas en la alta? ¿Qué es lo que buscas? ¿Lo mismo? ¿No puede haber pólipos en la alta? No es. Sí, pueden haber pólipos. Sí. Hay un montón de patologías dependiendo el órgano, dependiendo el paciente. Pero básicamente, yo por lo menos en la parte endoscópica alta, donde tengo más derivación son en los pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica. Ah, correcto. Y ahí esos pacientes tienen indicación una endoscopía alta. ¿Por qué? Porque hay que buscar una bacteria que si llega a estar la tenemos que tratar. No se puede operar con esa bacteria. ¿Cuál es la? La Helicobacter pylori. ¿Qué hace esa bacteria? Su lugar que le gusta estar, por así decirlo, es el estómago. Y lo que va a hacer es, si uno no la trata a tiempo, va a empezar a invadir las mucosas del estómago. Entonces, en el paciente candidato a una cirugía de estas características, donde vamos a resecar probablemente una parte de su estómago, tiene que estar el resto en óptimas condiciones. Y vos cuando haces una endoscopía de este tipo, también ves cómo está el estómago, si hay úlcera o no hay úlcera, qué es lo que puede haber. Correcto. ¿Cómo está el esófago también? Todo. Pacientes con hernia de hiato. Ah, correcto, sí. Que es común también, ¿no? Sí, eso es cuando hay una debilidad entre la unión entre el esófago y el estómago. ¿Y qué pasa? ¿No se cierra la tapita esa? No es que es una tapita, sino el estómago lo que va a hacer tender a migrar al esófago. Hacia arriba. ¿Y eso es lo que produce generalmente acidez? Correcto. Ah, mira. Eso es lo que nosotros llamamos médicamente reflujo. Claro. El ácido que estamos produciendo en el estómago también va a ir con esa migración del estómago hacia el esófago. Lo bueno ahora es que todo este tipo de estudios a vos te da una sedación en general, con lo cual vos te dormís y cuando te ves listo, ya está, me lo han hecho a mí. Listo, ya está, y no sentiste nada y bueno, después se vendrá el resultado. Pero no sentís como antes que te metían el caño y... Exactamente. Una cosa tan sedable. Sí. Es importante la sedación, inclusive para la respuesta del paciente. Es muy importante, David. Para mí, la endoscopía en sí es parte de un proceso que consta en 3 partes. Claro. ¿Por qué? Es tan importante la consulta preendoscópica como la endoscopía y el posterior resultado de eso. Con respecto a la sedación, nosotros no trabajamos con pacientes despiertos. Correcto. Es todo con sedación. Siempre hay un anestesista al lado del paciente. Y el paciente, por supuesto, tiene que estar en condiciones clínicas para poder hacerse un estudio. Está bien, claro. Pacientes con antecedentes de cardíacos, por ejemplo, o futuros pacientes a cirugía bariátrica, a veces hay que evaluarlo por el cardiólogo y demás. Me gustaría que para el final le digas a la gente dónde estás o en qué lugares trabajás. Bueno, yo trabajo en varios centros médicos localizados en diferentes puntos de la ciudad. Estoy en Villa Mitre, en el SEC, que es un centro de especialidades cardiovasculares, que está en Chiclana 1666. Después estoy en Tucumán 252, es un centro integral médico. Ahí somos varios especialistas también.
y estoy en un centro de cirugía digestiva. Ajá. Que como te decía anteriormente, ahí hacemos mucho la parte alta, pero también hacemos baja en los pacientes que tienen indicación. ¿Qué es el IGEA? No, ahí es IT Médica. IT Médica, y además está en IGEA. El Instituto IGEA es donde yo hago los estudios. Está bien. Gracias por venir, interesantísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, está bueno hablar. Está bueno que la gente de pronto sepa de esta nueva especialidad, que es cirugía general más cirugía laparoscópica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me equivoqué, no? Es cirugía es tan larga que por ahí a veces uno se equivoca. Sí, yo generalmente lo abrevio cirugía y endoscopía. Y endoscopía. Gracias por venir. No, por favor, gracias. Bueno, Vanessa va a recibir, como todos los invitados, un presente de Brix. Y nosotros nos vamos a encontrar exactamente en una semana. Gracias.